nuevamente un ferry. Es dramática noticia en Filipinas, ya veremos. Vamos a hablar de la situación en Egipto, que es la que nos tiene involucrados y sobre la que ha fijado posición oficial la República Bolivariana de Venezuela. Recuerda que les hablamos ayer del general Wesley Clark. Wesley Clark es un general de 4 estrellas que dirigió todas las fuerzas de la OTAN en los Balcanes, entre otras cosas, pero se graduó primero de su clase en West Point y además se ganó una beca, por ende, para ir a estudiar política, geopolítica y economía en Oxford. Es un hombre de unos caudales académicos, unos quilates absolutos, pero además fue candidato del Partido Demócrata, nada que ver con el típico general de 4 estrellas, siempre del lado republicano. Este señor dijo grandes verdades, mis alumnos en los diferentes, que me honro en citar, ¿no? En los diferentes componentes de nuestras Fuerzas Armadas, las clases de nivel superior, alguna vez vieron esto que les vamos a mostrar a ustedes y que es contundente, no es nuevo, pero parece que hay mucha gente que no está interesada en que esto vuelva a ser un acontecimiento en pleno desarrollo, pero Wesley Clark definió claramente lo que estaba por ocurrir en los países árabes y hablaba de, como le decíamos ayer, cambiarle la cara política, haciéndole la guerra a 7 países árabes en 5 años. Cometieron el error típico de los que se alimentan con perros calientes y hamburguesas. Incluyeron allí a Irán. Irán es un país musulmán, pero es persa, con miles de años de cultura, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y recordemos la honestidad de este alto oficial que sabe lo que es la guerra y que sabe lo que es ordenar en situaciones muy dramáticas. Y dijo, mire, esto es algo increíble. Unos 10 días después del 9/11 fui a la oficina del secretario de Defensa Rumsfeld. Luego bajé para hablar con algunos de los oficiales que habían trabajado conmigo y uno de los generales me preguntó si podía hablar unos minutos conmigo. ¿Está usted muy ocupado? No, le dije. Y me dijo, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak. Era alrededor del 20 de septiembre. Y yo dije, ¿ir a la guerra contra Irak? ¿Y por qué? Dice, no tengo la menor idea. Supongo que no tienen otra cosa que hacer. Pregunté si habían encontrado alguna información que conectara a Saddam Hussein con Al-Qaeda. Y en este caso no hubo nada al respecto. Simplemente tomaron la decisión de ir a la guerra. Supongo que no sabemos qué hacer acerca del terrorismo, pero tenemos unos buenos militares que pueden tumbar gobiernos. Parece que nosotros tuviéramos el martillo y ellos lucieran como clavos. Así que regresé a verlo pocas semanas después y para ese tiempo ya estábamos bombardeando en Afganistán. ¿Todavía vamos a ir a la guerra? Le dije, no, es peor que eso. Me mostró unos papeles y dijo, esto lo tomé de arriba. Arriba es el último piso del Pentágono, ¿no? Lo cual significa la oficina del secretario de Defensa. Esto es un memo que dice cómo vamos a tomar 7 países en 5 años, comenzando con Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán. La verdad sobre el Medio Oriente es la siguiente: de no haber tenido petróleo allí sería como África. Nadie está amenazando con intervenir en África. El problema es lo opuesto. Hemos estado pidiendo a quienes intervinieron en África que se detengan. Pero el tema es el petróleo. Y no hay duda de que la presencia de petróleo en toda la región es la gran chispa que hace que los grandes poderes se involucren. Lo dice un general de 4 estrellas, ex comandante de la OTAN. Y si eso no es la específica motivación de producir golpes, entonces definitivamente desórdenes han sido creados para de alguna manera intervenir y usar fuerza en la región. ¿Oyeron eso, no? Desórdenes definitivamente han sido creados para intervenir en la región. El gran aliado, Egipto. ¿Es esto o no una prueba de lo de Wesley Clark después de lo de Libia, después de lo de Siria? La gente desesperada se lanzaba por cables de uno de los puentes fundamentales del Cairo, porque esta vez la fuerza de gobierno dijeron, vamos a usar balas reales. Esto es en el famoso puente 6 de octubre, en el Cairo. Los islamistas han salido a protestar.
y el puente 6 de octubre, así como el puente 15 de mayo, fueron lugares donde cayeron muchas víctimas. Se habla de no menos de 525 muertos hasta el momento. Miles de partidarios de los hermanos musulmanes se encontraron en los alrededores de la mezquita de Fat, en el centro del barrio Cairota de Ramsés, donde tiene lugar la manifestación más importante de lo que llamaron como Viernes de la Ira, en un tenso ambiente y en el que han escuchado muchos disparos. Ahí ven ustedes el tipo de cable con el cual se están deslizando, pero no están entrenados para hacer rappel, ¿no? Tratan de mantener algunas chapas para achicar la distancia, pero hay gente que no puede aguantarse y cae y se desploma. Estos fueron los que no cayeron por las balas, pero desesperados salieron del puente. Eso ocurrió en el puente mencionado, y los dos que les mencionamos, ¿no? Que tienen fechas históricas. Esto colmó de indignación a toda la gente. Vean, este que cayó ahora se aplastó contra el piso, no hubo manera. Es increíble lo que está ocurriendo ahí. Esto ocurrió en el puente 6 de octubre y en el puente 15 de mayo, dos puentes característicos de la ciudad del Cairo. Pese al enorme despliegue militar y policial, los islamistas cortaron el acceso a los puentes. Y cuando pudieron utilizar estos cables, los que tenían suficiente fuerza en los brazos se salvaron. Además, las manifestaciones estaban rodeadas de los seguidores de los movimientos populares opuestos a los islamistas, encabezados hasta el pasado 3 de junio por el depuesto presidente Mohamed Morsi, prisionero de los militares, y esta gente lo quería de vuelta. Los islamistas que participaron tras el rezo del viernes en la manifestación junto a la mezquita del barrio Ramsés también increpaban a las personas que veían en las azoteas de las casas por temor a que ellos pudieran tener armas y las dirigieran contra los que protestaban. Hay un clima de profunda desconfianza. Esto que ven no es bruma, esto es el resultado de la cantidad de gases y la cantidad de incendios. Increíble el horizonte que presentaba el Cairo en un día claro. Centenares de seguidores de Morsi, bueno, esa es una de las mezquitas más características, ¿no? Es el minarete de la mezquita de Al-Fatah. Y el despliegue militar no cedía. Los islamistas participaron tras el rezo del viernes en la manifestación junto a las mezquitas en el barrio Ramsés. Y centenares de seguidores de Morsi también se manifestaron en el puente 15 de mayo, en el centro de la capital egipcia, donde ya vieron lo que pasó. El helicóptero trataba de evaluar la situación desde lo alto, y esa es la mezquita, el minarete de la famosa mezquita Al-Fatah. Además del despliegue militar y policial, los comités populares de oposición a Morsi están pertrechados con palos y armas blancas. La oración era el refugio también. Pero aún en las mezquitas se empezaron a crear hospitales de campaña porque ya no había dónde poner heridos y menos muertos. Las barricadas se improvisaban con lo que pudieran tener a la mano. Miles de seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi salieron a manifestarse en las calles, pero no solo en el Cairo, en Alejandría, en cantidad de ciudades, en protesta por la matanza que supuso el desalojo de los campamentos islamistas de numerosas plazas del Cairo. Hasta ahora se hablaba, de última hora la cifra, 3.994 heridos, pero 640 muertos, según cifras oficiales, aunque el Ministerio de Sanidad egipcio ha anunciado hoy la muerte de otras 17 personas. El recuento de cifras aportadas por fuentes médicas y de seguridad o de testigos en diferentes puntos del país arrojan un balance de no menos de 70 fallecidos más en las últimas horas de este viernes, cifra que sigue aumentando. Solo en el Cairo hay al menos 50 víctimas mortales más los numerosos heridos y los fracturados por saltar del puente, y no era el único puente, obviamente, ¿no? Arrancando las protestas, fuentes gubernamentales confirmaron la muerte de entrada de 5 manifestantes islamistas en la ciudad de Ismailiyah, junto al canal de Suez. Y resultado de esto es
que no podían hacer un recuento adecuado de la situación. Lo que vemos es en todo momento lo que se repite momento tras momento y se transmite para actualizarlo. El Ministerio de Sanidad egipcio ha anunciado hoy nuevas muertes, decenas de personas. Y nada más, al comienzo, ni siquiera en las zonas de las mezquitas había ambiente de calma. Por su parte, los hermanos musulmanes han respondido al gobierno anunciando marchas de protesta diarias durante esta semana en todo el país. Hacemos un llamamiento a los egipcios para que salgan a protestar hasta que se ponga fin a este golpe de Estado, dijeron. Las manifestaciones de este viernes de la ira se dieron por terminadas tras el rezo musulmán de Isha, una hora después de la entrada en vigor del toque de queda. En el Cairo, como vemos, uno de los puntos calientes ha sido la comisaría de Esbequilla, una de las principales de la capital. Y en las mezquitas se improvisaron morgues. Según una fuente de los servicios de seguridad en el centro de la capital, estallaron choques entre partidarios y detractores del depuesto presidente. En diferentes barrios de la capital egipcia se oían tiroteos. Los asaltos a comisarías y edificios gubernamentales e iglesias cristianas se han extendido por todo el país. Las fuerzas del orden y grupos de voluntarios afines abortaron un intento de irrumpir en el cuartel de seguridad de Damajur en el delta del Nilo. Honestamente, no tengo nada que decir. Realmente, estos fueron ejecuciones. Y no hay nada más que decir, decía este hombre. La situación se iba caldeando y en todo caso no parece haber ninguna solución a la vista. La represión parece ser lo único que le queda a las fuerzas militares que han derrocado al presidente que en definitiva fue elegido por la mayoría que representa a sus seguidores. احنا شعب لا يقبل العناد مهما تعاند مهما تقتل احنا مكملين وهنكمل للنهايه ولو اخر واحد مات مننا هيكمل النهايه وان شاء الله هينتقم. La indignación es la misma desde el Cairo a Alejandría, pasando por todas las principales ciudades del país. Honestamente, nada que decir. Esto son ejecuciones. Que lo último que decía este testigo presencial, y esto, según, si se cumple lo previsto, esto es Alejandría, ¿no? Esa es la costa del Mediterráneo. Si se cumple lo previsto, esto va a durar una semana y solo puede empeorar. Los que protestaban ahora llevaban la imagen del general Abdel Fattah al-Sisi y estaban absolutamente en contra de todo lo que habían hecho las fuerzas dirigidas por él. Ellos han estado combatiendo aquí y con la voluntad de Dios lograremos la victoria. Apoyaremos con nuestras oraciones y con nuestras manifestaciones que no pensamos dejar de hacer. Un símbolo de dolor y de protesta desde Alejandría en el Mediterráneo. Mientras tanto, en Karachi, Pakistán,
todavía estamos en Egipto, en Alejandría, ¿no? Mientras tanto en Karachi, en Pakistán, las cosas no mejoraban tampoco. Pero en Turquía había, fuera de todo el drama que se desarrolla en Egipto, señales de solidaridad. Todos cumplieron con la oración del viernes, cara a la Meca, y luego de las oraciones comenzó el estallido social. Bir haftadır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah onlar. Estas eran oraciones por los muertos en Egipto, en Estambul y en Ankara, en Turquía. Ellos han estado luchando, con la voluntad de Dios, lograrán la victoria. Y les apoyamos con nuestras oraciones y nuestras demostraciones. Como de costumbre, se quemaron banderas de Estados Unidos y de Israel. Los seguidores de Mursi lo hacen ostensiblemente. Destruyeron banderas de Estados Unidos y de Israel. Y las manifestaciones en Turquía son intensamente solidarias, tanto en Estambul como en Ankara, como estamos viendo. Por ahora no ha habido gran represión en tanto se mantengan de alguna forma ordenadas, pero cuando intentaron avanzar sobre la embajada de los Estados Unidos se puso un poco tenso. En Karachi, Pakistán, aparecían nuevas manifestaciones. Todo el mundo musulmán empieza a mostrarse solidario e indignado. Aparecían letreros que decían: estamos con Morsi y con el pueblo egipcio. ¿Y por qué siempre Estados Unidos apoya a los dictadores en el mundo musulmán? Eran algunos de los carteles. Estamos con Morsi. Aquí dice: Estados Unidos, ¿por qué siempre apoya a los dictadores en el mundo musulmán? Estados Unidos es la que apoya al ejército de Egipto y por lo tanto pretende otra Siria. Ahí lo tienen claro en el póster de la derecha, ¿no? Las imágenes de Estados Unidos y del Sisi en el suelo y en alto las del depuesto presidente. Vergüenza a los países occidentales y lo mismo al ejército egipcio, decía aquí. ¿Qué diferencia con la época de los grandes líderes egipcios? Aquí en Pakistán estamos observando la protesta de lo que ocurre en la masacre y el genocidio del pueblo musulmán de Egipto. Y en este momento estamos mostrando nuestra solidaridad en armonía con la hermandad musulmana y en contra de la salida del presidente Mursi. Y en Jerusalén, el monte de la roca, el monte del templo, día de oración, el tercer lugar más sagrado del Islam. Imágenes del general Abdel Fattah al-Sisi eran execradas y levantadas en alto la de Morsi. Aquí, solidaridad absoluta también en Jerusalén. Por supuesto, entienden que detrás está la alianza de Estados Unidos-Israel, lo consideran así automáticamente. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en la ciudad de Gaza. Les aseguro, no tenemos ningún rol militar ni político de lo que pasa en Egipto o en el Sinaí, ni en Rafah. Lo que entendemos es las bondades del Islam y la extensión a través de esa estratégica, pero nuestra seguridad y nuestras fuerzas militares no tienen ningún rol ahí. En la tierra de Palestina y en contra del sionismo enemigo es otra historia, pero no estamos involucrados allí en eso. Y en Nueva York incluso, estas son manifestaciones en protesta de lo que está ocurriendo en Egipto, masacre en Egipto. Y eso está
con los fondos del Pentágono, con el apoyo del Pentágono. Haysine Farieh, alguien que estaba protestando en Nueva York, dice: yo solamente estoy demostrando. Es horrible lo que está teniendo lugar. Mire, Sisi, asesino de civiles, el general formado en la Academia de Estados Unidos. Esto es horrible y entendemos lo que está pasando exactamente, pero creemos que el presidente Mursi debe volver. Hay una constitución, tiene que haber elecciones libres. Las hubo y él ganó. En los pasados años nunca habíamos visto algo como este. Apoyamos a nuestro presidente y su legitimidad, y todavía esperamos que Egipto vuelva atrás y lo más antes posible mejor. We believe in Constitution, we believe in the free elections. What we have done in the past 2 years will never go away like this. We're still holding to our president, we're still holding to our legitimacy, and we're still hoping that Egypt will come back very soon. Liberen Egipto ahora. Masacre y ley marcial, decía en otro de los pósteres. Esto es en Nueva York, De manera que esto ya, nada de mandato militar, no más gobiernos militares. Bueno, eso se reflejó en todo el mundo y hubo respuesta en la República Bolivariana de Venezuela, donde el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, se refirió a estos eventos que están marcando la agenda internacional y por supuesto que de alguna manera indican que hemos entrado en la pauta correcta de esto. La revolución árabe de Egipto. Egipto es un gran país. Y el papel de Egipto, cuando estuvo despierto, construyendo un proyecto nacionalista, revolucionario, popular, socialista, permitió la unificación de Egipto, Irak, Siria en una sola unión de repúblicas. Permitió una ideología nacionalista unitaria que movilizó a todo el pueblo árabe. Y los Estados Unidos fue por debajo, mira, comprando y destruyendo, comprando y destruyendo. Al primer país que destruyeron fue Egipto. Luego del Sadat vino Mubarak, que estuvo como 30 años en el poder. Y un día los Estados Unidos declaró: apoyamos a Mubarak en su gobierno, Y cuando se dieron cuenta que no podían sostenerlo, le sacaron la silla. Y está preso ahí. Mubarak, traicionado también por sus amos. Y ahora, luego la revolución llamada de la primavera árabe, que de verdad yo creo que no fue ninguna primavera. Esa revolución, que fue un movimiento de masas exigiendo derechos sociales y económicos en las calles, llevó al derrocamiento de Mubarak y al surgimiento de una nueva coalición de fuerzas, encabezada por los hermanos musulmanes, que ganaron en buena lid unas elecciones, primeras elecciones que ganaban en 90 años desde que se fundaron. Se establecieron en el gobierno, bueno, y trataron de hacer cambios desde su visión religiosa. Hicieron una constituyente, una constitución, y empezó la conspiración. Se hizo un gran frente contra el gobierno de Mursi. Lo derrocaron. Allí hay de todo en el frente que está gobernando ahorita. Hay quienes dicen ser naceristas, pero no se les ve la cara, no hablan, no dicen nada. Y al final, el gobierno actual de Egipto está en la cola de los peores intereses que hay en el mundo árabe detrás de los Estados Unidos. Esa es la verdad verdadera. Más allá de que haya corrientes progresistas, naceristas, socialistas en ese gran frente que se armó. Cuando derrocaron a Mursi, ustedes se acuerdan, eso fue hace cuánto, un mes más o menos. Aquí salió la derecha. A Maduro le va a pasar lo mismo. Si no fuera por lo grave de una expresión de esa, donde ellos están llamando al derrocamiento de un gobierno legítimo, constitucional, otra vez uno le dijera ridículos. Pero es muy grave. Y ellos querían que Venezuela pasara esto. No están en condiciones de hacerlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que estar bien loco para aspirar que en Venezuela haya un baño de sangre. Y lo dijimos desde el primer día. Se lo dijimos a los locos de la derecha corrupta, fascista, amarilla. Se lo dijimos.
¿Eso es lo que ustedes quieren para Venezuela? Y salieron como loquitos. Les duró una semana la locura esa de que ellos querían derrocar aquí como el caso de Egipto. Y ahora sale la MUD con una posición hipócrita, farisea, cuando ellos apoyaron el golpe de Estado contra el presidente Mursi. Lo apoyaron. Nosotros no. Nos deslindamos de ese golpe de Estado. El presidente Mursi está secuestrado y es el presidente constitucional de Egipto. Está secuestrado. Y el baño de sangre que hay en Egipto, el responsable son las manos imperialistas que están metidas en Egipto. Yo voy a decir una expresión con el riesgo de que se manipule internacionalmente lo que voy a decir. Pero es así. Es la teoría de la guerra de perros. La teoría imperialista de poner a los pueblos unos contra otros en una guerra de destrucción, a mordiscos, que nos matemos entre todos. Es lo que intentaron el 11 y 12 de abril del 2002 aquí. Pueblo contra pueblo. Y lo intentaron el 15 y 16 de abril, después de nuestra victoria. Esa es la teoría de ellos. Es uno de los modelos que aplican. ¿Para qué? Para neutralizar a Egipto como gran nación. Y da dolor decirlo, Egipto está neutralizado por el baño de sangre, por la división de ese pueblo, producto del intervencionismo norteamericano en la historia de Egipto en los últimos 40 años. Esto que está pasando en Egipto es un retroceso que le va a costar un siglo a nuestro hermano pueblo árabe de Egipto. Lo que pasó en Libia le va a costar sangre, sudor y lágrimas, mucha sangre y lágrimas al pueblo libio por un siglo o más. A Libia la partieron en pedazos. De una república unida ahora son 4 pedazos. Siria está resistiendo y venciendo. El presidente Bashar el-Assad está resistiendo y venciendo. Y mantiene a Siria unida. Y Venezuela está con Siria. Y con el presidente Bashar el-Assad. Y con el pueblo de Siria. Y su derecho a la paz. Su derecho a vivir. Su derecho a la independencia. Estamos con el pueblo de Siria. Es una causa justa. A Siria la quieren desmembrar. ¿Por qué? Para que el sionismo se tome todo el mundo árabe. ¿Y quiénes son los promotores del terrorismo en el mundo? ¿Quiénes armaron a Al-Qaeda en Libia? ¿Quiénes movilizaron más de 10.000 combatientes de Al-Qaeda con armas occidentales? La OTAN, los Estados Unidos. Y después salen a decir que son combatientes antiterroristas. Son los promotores del terrorismo. Por eso, con esta situación de Egipto, que es tan dolorosa, nosotros, yo como jefe de Estado, he decidido regresar a Venezuela, al embajador nuestro en el Cairo, y dejar un encargado de negocio en la embajada hasta nuevo aviso, y llevar este tema a través de nuestro embajador en la Organización de Naciones Unidas, con una propuesta que vamos a llevar en el seno del ALBA para que los distintos países del mundo reaccionemos y se pueda restablecer la constitucionalidad y el derecho a la paz. El presidente Mursi tiene que ser regresado a la presidencia de Egipto y de allí empezar un proceso de reconciliación nacional del pueblo de Egipto. Basta de golpes de Estado, de divisiones. Miren los resultados de un golpe de Estado. Miren los resultados, compañeros. No perdamos de vista el mundo que tenemos, porque de ese mundo, y en ese mundo es que tenemos nosotros que seguir avanzando en la construcción de una Venezuela potencia. Bueno, es parte de las declaraciones contundentes del primer mandatario, quien además comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, y que ha anunciado que nuestra representación diplomática en el Cairo se rebaja a la condición de encargado de negocios. Ha llamado a nuestro embajador. Mientras tanto, en lo que respecta al Bravo Eco 11, sigue en Santo Domingo, es verdadero motivo de atracción, y el parte que nos envía la Armada de la República Bolivariana de Venezuela dice que la embarcación, la unidad continúa en Santo Domingo, República Dominicana,
asistieron a la cena en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante y 5 oficiales. Se recibió visita en la unidad de un oficial y 42 cadetes de la Academia Naval César de Vigne-Lavandière. Se recibió un total de 177 personas de visita el jueves. La unidad continúa atracada en Santo Domingo hoy viernes. Recepción protocolar a bordo con la presencia del ciudadano Efraín Alberto Castelar, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Elisa Dictizo Arias, agregada de defensa de la República Bolivariana de Venezuela, acreditada en la República Dominicana, y autoridades civiles y militares de la ciudad de Santo Domingo. En el glosario naval, bueno, hoy ya hecha más clara la presencia, viene como de costumbre cantidad de gente a visitar nuestro buque escuela. Se recibió un total de 1.102 personas en la visita de hoy viernes y promete seguir aumentando. Agradecemos al Gilberto Pinto Blanco, almirante, comandante general de la Armada Bolivariana, estos detalles para todos los familiares y amigos de esta embarcación, de la que por lo demás somos tripulantes honorarios, ¿no? Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas, a menos que hubiera algo espectacular y que nos obligara a volver al aire. Hasta entonces, no ingresen a la estadística, cuídense y a nombre de todo el equipo Dossier les deseamos un muy feliz fin de semana. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.